Bueno, en este vídeo vamos a crear un nuevo paquete aquí porque vamos a cambiar, digamos, de ejemplo. Vamos a llamarle entonces v12 collect. Ahora veremos por qué lo llamamos así. Y vamos a crear aquí un nuevo archivo main que va a contener un main tradicional, ¿vale? Vamos a hacer aquí, como sabéis, me gusta que los métodos que contienen no sean estáticos. Y vamos a generar el constructor y aquí es donde vamos a poner nosotros nuestro código, ¿vale? Bien, lo que vamos a estudiar en este vídeo es lo que se llama la reducción mutable, ¿vale? Y se llama reducción mutable o con un nombre mucho más fácil de entender, recolección, porque lo que vamos a hacer es básicamente ver cuál es el operador o el método que nos proporciona Java y la API de streams de Java para recolectar todos los elementos de una stream, pues después de, por ejemplo, haberlo filtrado, haberlo mapeado o lo que sea que le haya hecho, ¿vale? Al final, algunas veces, en vez de recolectar, como hemos visto anteriormente con alguna operación de reducción, lo que queremos es simplemente recolectar los elementos que han quedado en ese stream en una estructura de datos, ¿vale? En una estructura de datos. A ese proceso de recolección de los elementos de un string a recolección a una estructura de datos se le llama recolección y el método en concreto que nos proporciona string es el método collect. ¿Y qué recibe el método collect? Bueno, pues recibe un concepto que es el de colector, o collector, mejor dicho en inglés, que significa en español recolector, ¿vale? Fijaros que este collector es una interfaz. ¿Eso qué significa? Que en principio nosotros deberíamos de andar creando nuestros propios recolectores. Bien, lo que pasa es que la API estándar de Java nos proporciona una clase auxiliar, una clase de utilidad que se llama collectors. Fijaros que volvemos al uso este de que cuando veáis en la API de Java una clase que termina en plural es porque es una clase de utilidad, ¿vale? Entonces decía que esta clase de utilidad collectors ya tiene predefinidos una serie de recolectores, digamos, estándar y que nos van a ser muy útiles, ¿vale? Entonces vamos a empezar por ver cuál es el ejemplo con el que nosotros vamos a estar trabajando en este vídeo y en los posteriores, ¿vale? Simplemente vamos a copiar esta lista que tenemos en los apuntes y vamos a trabajar sobre ella. Entonces fijaros que lo que yo tengo es una lista de libros, ¿vale? Y con una serie de elementos, ¿vale? Vamos a crear también la clase libros y el enum género que tenemos aquí, ¿vale? Entonces, voy a copiar uno para que nos acordemos, ¿vale? Entonces, básicamente voy a crear aquí una nueva clase que la voy a llamar book, ¿vale? Voy a comentar esto para tenerlo de referencia. Y básicamente nosotros vamos a definir un private final string ISBN. También vamos a tener un private final string title. Y también vamos a tener un private final int year of publication, es decir, el año de publicación. Y por último vamos a tener también un private final genre. Genre es el género, ¿vale?
el género de ese libro, ¿ok? Vale. Para crear los géneros, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a mirar un segundito exactamente en la lista de libros aquí en el main cuáles tenemos. Voy a copiarlos, de hecho, todos para acordarme, para tenerlo de referencia. Y aquí vamos a crear una nueva clase que, fijaros, en este caso va a ser un enum, ¿vale? Que lo vamos a llamar genre. Y entonces aquí voy a comentar. Tendríamos, básicamente, tendríamos terror, tendríamos thriller, tenemos comedy y ya está. Vamos a dejar esos tres, ¿vale? Vamos a suponer que tenemos esos tres por ahora. Si vemos que no hace falta alguno más, pues lo creamos, ¿vale? Estas líneas ya se pueden eliminar. Y aquí en book, estas líneas se pueden eliminar, ¿vale? Y ahora aquí lo que nos queda, evidentemente, es generar el constructor que va a recibir todos esos valores, y también vamos a generar los getter de todos esos elementos para poder obtenerlos. Fijaros que como lo hemos definido como final, no tenemos que definir los setters, ¿vale? Porque supuestamente hemos definido este libro, esta clase libro, digamos como inmutable. Como veis, no hay ninguna manera de cambiar los valores de un libro. Bueno, en este caso, si vemos necesidad de que no sea así, pues lo modificaremos, pero por ahora lo vamos a tener así, ¿ok? Vale, entonces en nuestro main, fijaros que ¿qué ha pasado aquí? Vale, que me ha importado book, que no era, ¿vale? Pero ya me la ha importado bien, ¿ok? Entonces fijaros que yo tengo esta lista My Books, ¿ok? Y ahora vamos a intentar ver operaciones de recolección una vez que hagamos algún tipo de transformación o de filtrado sobre esa lista original, ¿ok? Bien, entonces vamos a volver a los apuntes y fijaros que los primeros tipos de colectores estándar que vamos a tener son los que se llaman recolectores a estructuras de datos clásicas, ¿vale? ¿Cuáles son las estructuras de datos clásicas? Bueno, pues a una lista, a un mapa, a un conjunto, en fin, a un set, ¿vale? Es decir, a las tradicionales, ¿vale? Entonces, lo primero que quiero que veáis, vamos a copiar este código para que veáis que es bastante sencillo. Mirad, yo voy a coger y voy a convertir mi lista que se llamaba My Books, ¿vale? My Books. Lo voy a convertir en un string. Si os acordáis, la manera más sencilla de convertir una lista en un string era a través del método string. Si lo quería convertir en un string paralelo, acordaros que existía parallel string, ¿vale? Lo que pasa es que nosotros, yo digo, no lo vamos a ver este año. Quizás el año que viene, en segundo, sí que lo veáis, ¿vale? Entonces, insisto, lo convierto en un string. Y una vez que yo lo convierto en un string, fijaros que aquí lo que estoy haciendo básicamente es filtrar. Y estoy diciendo que me quiero quedar solamente con los libros cuyo año de publicación sea menor al 2000, ¿vale? Entonces, fijaros que aquí, siguiendo la lógica esta, nada más que nos deberíamos de quedar con este libro y con este libro, que como veis, en realidad son el mismo. Son dos, digamos, instancias, o más que instancias, serían dos ejemplares, por decirlo de alguna manera, del mismo libro, ¿vale? Entonces, fijaros que aquí collect se utiliza para, una vez que yo he filtrado y solamente me he quedado con esos elementos en el string, pues ahora quiero recolectarlos. Y fijaros que la clase collectors me proporciona un método muy simple que se llama toList, que me permite recolectar hacia una lista. ¿Eso qué implica? Implica que el resultado del collect, ¿vale? El result, que podemos poner aquí, este result, pues será
una lista de libros, evidentemente, ¿vale? Entonces, fijaros qué sencillo es recolectar hacia una lista. Bien, tened en cuenta que yo aquí, en este result, voy a intentar añadir un nuevo libro. ¿Cuál es el problema que tenemos? Pues que en book no hemos definido el toString, ¿vale? Entonces vamos a hacerlo. Vamos a hacer el toString y en el toString vamos a poner que salgan todos los datos. Este toString le voy a quitar esto, ¿vale? Para que quede aún todavía más simple. Bien, entonces veis que aparece un libro, el primero, ¿vale? Aparece también el segundo, ¿ok? Y aparece el tercero, que es el que nosotros hemos añadido, digamos, un poco por la cara, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Que hemos añadido posteriormente. Bien, entonces fijaros que hay una manera de retornar recolectar los elementos del string hacia una lista que no sea modificable. Y entonces, bueno, antes que nada quería comentaros que fijaros que en collector, este toList de collector, fijaros que es un método estático, evidentemente, ¿vale? Que retorna un recolector, ¿vale? Entonces fijaros que existe otro muy parecido que se llama toUnmodifiable list. Entonces aquí fijaros que ya me está indicando, lanzando un warning diciendo que realmente esta lista que me está retornando y que yo estoy, digamos, referenciando mediante list, es una lista que no es modificable y que por tanto cuando trate de añadir un libro me va a lanzar un error. Vamos a ver si es verdad. Fijaros, me lanza la excepción Unsupported Operation Exception porque, como decía, este result no es modificable, es una lista que no se le puede agregar elementos, ¿vale? Entonces, fijaros que si ya lo dejamos bien, de una manera sencilla, pues puedo ejecutar de nuevo y veremos que ya no nos sale la excepción y que nos salen los dos libros que son, o sea, cuyo año de publicación es menor que el 2000, ¿vale?